La declarada intención del presidente norteamericano de calificar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas solo tiene un fin, y su fin es intervenir militarmente en México para derrocar al gobierno legítimamente electo de este país, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Ya organizaron, y tuvieron éxito, en armar un golpe de Estado en Bolivia. Golpe de Estado que fue realizado a través de sujetos afines a los intereses de Estados Unidos. Sujetos que fueron comprados con miles, e inclusive millones, de dólares para que estos traicionaran a su patria. Entre estos individuos había altos cargos militares, asimismo, altos cargos policíacos. También había políticos y sujetos de baja monta, sujetos que fueron utilizados para organizar los desmanes en la vía pública y así aterrorizar a la población civil. También se sirvieron del secuestro de familiares de altos cargos políticos que estaban con Evo Morales, pero que a causa de estos secuestros y amenazas de muerte contra sus personas decidieron hacerse a un lado. Razón esta última de por qué el presidente boliviano decidió apartarse del poder para así proteger la vida de amigos y familiares, además de por el pueblo. Pues bien, ahora la artillería gringa se voltea hacia México, y utilizando como pretexto a los cárteles de la droga planea una intervención militar en el país azteca. No lo han dicho de esa manera, pero se entiende que ese es el objetivo. O al menos buscan tener un pretexto para infiltrar a sus agentes secretos para que estos organicen un golpe de Estado similar al que organizaron en Bolivia. Ya Andrés Manuel López Obrador ha declarado que sí está de acuerdo en tener cooperación con los Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga, pero que en ninguna manera permitirá una intervención armada de los estadounidenses en el país sobre texto de combatir el terrorismo, pues recordemos que a partir de ahora los narcotraficantes son catalogados por Washington como organizaciones terroristas. La matanza de la familia Levarón bien podría haber sido organizada por agentes encubiertos de los Estados Unidos para lograr estos mismos objetivos, pues no sería la primera vez, ni la última, que utilizan argucias como estas. La historia de Latinoamérica está plagada de estas intervenciones estadounidenses disfrazadas de caridad. No olvidemos que el presidente mexicano es considerado de izquierda, es decir, afín a la ideología que comparten Rusia y China. No por nada ANLO rescató a Evo Morales y lo trajo a México, hecho que ha molestado sobremanera al gobierno estadounidense, es por eso que está organizando esta nueva intentona golpista en México para así vengarse de este atrevimiento del presidente azteca. Tampoco olvidemos que uno de los pocos gobiernos latinoamericanos que se han opuesto a una intervención militar en Venezuela ha sido precisamente el mexicano. Todo esto no hace más que enfurecer al gobierno gringo y a sus buitres carroñeros que les encanta la guerra. Necesitamos estar unidos para evitar una posible nueva intervención gringa en México. AMLO rechaza intervencionismos y Estados Unidos designa como terroristas a narcotraficantes. Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por la cooperación con el gobierno de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero rechazó cualquier intervencionismo, si su homólogo Donald Trump designa a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Cooperación sí, intervencionismo no, y allí lo dejamos, dijo en forma escueta el mandatario en conferencia de prensa, argumentando que por tratarse de la víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos evitaría cualquier confrontación política. El mandatario respondió así a una pregunta sobre el anuncio de Trump en declaraciones en la televisión estadounidense, en una entrevista con Bill O'Reilly, de O'Reilly. El jefe de la Casa Blanca dijo en ese programa que absolutamente, los voy a designar como organizaciones terroristas. Este 27 de noviembre, López Obrador señaló: sobre estas declaraciones de Trump, vamos a hablar después, hoy es víspera de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, quiero mandarles un abrazo a los estadounidenses, no es un buen día para la confrontación política. El gobernante mexicano agregó que su canciller, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana el 27 o el 28 de noviembre, cuando él lo considere, en mi caso no quiero polemizar este día. López Obrador comentó que en el marco de esa festividad estadounidense, que conmemora la llegada de los primeros colonos, prefiere desearles felicidad.
Le mando un abrazo a todos los estadounidenses, porque para ellos es una fecha muy especial. Mi felicitación, mi abrazo fraterno a los estadounidenses, no a la confrontación, cooperación sí, no intervencionismo, reiteró. En cuanto a su país, se dirigió a los mexicanos de aquí y de allá Estados Unidos, que no hay nada que temer. El gobierno de México planteó la noche del 26 de noviembre la celebración de una reunión de alto nivel a la brevedad posible con la administración de Trump, acerca de su intención de designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Un comunicado de la Cancillería indicó que el jefe de la diplomacia mexicana, Ebrard, establecerá contacto con su homólogo, Michael Pompeo, a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral. La Cancillería añade que, como en otros temas de la agenda bilateral, promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte. Trump ofreció en fecha reciente a López Obrador ayuda militar para combatir al crimen organizado, ayuda que fue rechazada. Operación Cóndor 2.0. Después del golpe de Estado de Bolivia, Trump califica a Nicaragua de amenaza de seguridad nacional y apunta a México. Después de presidir un golpe de Estado de extrema derecha en Bolivia, Estados Unidos calificó a Nicaragua de amenaza de seguridad nacional y anunció nuevas sanciones, mientras que Trump designó a los carteles de la droga en México como terroristas y se negó a descartar la intervención militar. Parece que un golpe exitoso contra un presidente socialista elegido democráticamente no es suficiente. Inmediatamente después de supervisar a un militar de extrema derecha en Bolivia el 10 de noviembre, el gobierno de Trump volvió a apuntar a Nicaragua, cuyo gobierno sandinista elegido democráticamente derrotó un violento intento de golpe de derecha en 2018. Washington calificó a Nicaragua de amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y anunció que ampliará sus sofocantes sanciones a la pequeña nación centroamericana. Trump también está aumentando la presión sobre México, vinculando infundadamente al país con el terrorismo e incluso insinuando una posible intervención militar. Las medidas se producen cuando el presidente izquierdista del país, Andrés Manuel López Obrador, advierte sobre los intentos de la derecha de un golpe de Estado. A medida que los aliados derechistas de Washington en Colombia, Brasil, Chile y Ecuador están luchando desesperadamente contra los levantamientos de base masivos contra las políticas de austeridad neoliberal y las brechas de desigualdad, Estados Unidos está aumentando su agresión contra los pocos gobiernos progresistas que quedan en la región. Estos movimientos han llevado a las fuerzas de izquierda en América Latina a advertir sobre el renacimiento de la Operación Cóndor en el siglo XXI, la campaña de violentos subterfugios de la era de la Guerra Fría y el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras de derecha en toda la región. El administrador de Trump declara a Nicaragua una amenaza a la seguridad nacional. Un día después del golpe de Estado de extrema derecha respaldado por Estados Unidos en Bolivia, la Casa Blanca de Trump emitió un comunicado aplaudiendo el golpe militar y dejando en claro que dos países fueron los siguientes en la lista de objetivos de Washington. Estos eventos envían una señal fuerte a los regímenes ilegítimos. En Venezuela y Nicaragua, declaró Trump. El 25 de noviembre, la Casa Blanca de Trump emitió en silencio una declaración caracterizando a Nicaragua como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Esto prolongó una orden ejecutiva que Trump había firmado en 2018 declarando un estado de emergencia nacional en el país centroamericano por un año adicional. La declaración de Trump de 2018 se produjo después de un fallido intento violento de golpe de derecha en Nicaragua. El gobierno de los Estados Unidos financió y apoyó a muchos de los grupos de oposición que buscaban derrocar al presidente nicaragüense elegido democráticamente Daniel Ortega, y los animó mientras buscaban derrocarlo. La nueva declaración de Trump de 2019 arrojó propaganda extravagante contra Nicaragua, refiriéndose a su gobierno elegido democráticamente, que durante décadas ha sido objeto de derrocamiento por parte de Washington, como un régimen supuestamente violento y corrupto.
Esta orden ejecutiva es similar a una hecha por el presidente Barack Obama en 2015, que designó a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ambas órdenes se utilizaron para justificar la imposición unilateral de sanciones económicas sofocantes. Y la renovación de la orden por parte de Trump allana el camino para un ataque económico intensificado contra Nicaragua. La extensión recibió una cobertura insignificante en los principales medios corporativos en inglés, pero los medios de comunicación de derecha en español en América Latina la amplificaron en gran medida. Y los activistas de la oposición aplauden alegremente la intensificación de la guerra híbrida de Washington contra Managua. Sanciones más agresivas de Estados Unidos contra Nicaragua. Voice of America, VOA, el principal servicio de transmisión extranjera del gobierno de Estados Unidos, señaló que la extensión de la orden ejecutiva será seguida por más ataques económicos. Como el embajador de Washington ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo, dijo a VOA, la presión contra Nicaragua continuará. El representante de la OEA agregó que Trump anunciará nuevas sanciones contra el gobierno nicaragüense en las próximas semanas. VOA declaró claramente que Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, es uno de los países latinoamericanos cuyo gobierno Trump ha priorizado para ejercer presión diplomática y económica para lograr un cambio de régimen. El informe de VOA citó a varios nicaragüenses de derecha que pidieron aún más presión de Estados Unidos contra su país. Bianca Jauger, una famosa activista de la oposición que antes se había casado con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, pidió a Estados Unidos que imponga sanciones al ejército de Nicaragua en particular. El ejército nicaragüense no ha sido tocado porque los funcionarios estadounidenses esperan que a los militares les guste actuar como militares en Bolivia, dijo Jauger, refiriéndose a los oficiales militares que derrocaron violentamente al presidente democráticamente elegido de Bolivia. Muchos de estos líderes militares habían sido entrenados en la Escuela de las Américas del gobierno de los Estados Unidos, una notoria base de subversión que data de la Operación Cóndor. Los medios de comunicación latinoamericanos se han llenado en los últimos días con informes de que a los soldados bolivianos se les pagó $50,000 y a los generales se les pagó hasta $1 millón para llevar a cabo el golpe. VOA agregó que en el caso del gobierno centroamericano de Nicaragua, el efecto que pueden tener las sanciones puede ser mayor porque es un país económicamente más vulnerable. VOA citó a Roberto Courtney, un destacado activista de derecha exiliado y director ejecutivo del Grupo de Oposición Ética y Transparencia, que supervisa las elecciones en Nicaragua y cuenta con el apoyo del brazo de cambio de régimen del gobierno de Estados Unidos, el Fondo Nacional para la Democracia, NED. Courtney, quien afirma ser un activista de los derechos humanos, se lamentó ante las perspectivas de una guerra económica de Estados Unidos en su país, y le dijo a VOA, hay una pequeña diferencia entre Nicaragua y Bolivia. La vulnerabilidad económica hace que sea más probable que las sanciones tendrán un efecto. Courtney, quien fue descrito por VOA como un experto en el proceso electoral, agregó, si hay un palo, también debe haber una zanahoria. Dijo que la OEA podría ayudar a aplicar la presión diplomática y política contra el gobierno de Nicaragua. Estas sanciones unilaterales estadounidenses son ilegales según el derecho internacional y se consideran un acto de guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, ha caracterizado la guerra económica de Estados Unidos como terrorismo financiero, explicando que ataca desproporcionadamente a los civiles para volverlos contra su gobierno. Los principales grupos opositores nicaragüenses de extrema derecha aplaudieron a Trump por extender la orden ejecutiva y por prometer nuevas sanciones contra su país. La Alianza Cívica Nicaragüense para la Justicia y la Democracia, un grupo de frente de oposición que reúne a numerosos grupos de oposición, varios de los cuales también están financiados por el NED del gobierno de Estados Unidos. Trump califica a los carteles de la droga en México como terroristas, se niega a descartar ataques con aviones no tripulados. Si bien los ataques estadounidenses a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela no son nada nuevo, Donald Trump está apuntando a un antiguo aliado de Estados Unidos en México. En 2018, los votantes mexicanos hicieron historia cuando eligieron a Andrés Manuel López Obrador como presidente en un deslizamiento de tierra.
López Obrador, a quien se suele referir con sus iniciales AMLO, es el primer presidente de izquierda de México en más de 5 décadas. Se lanzó en una campaña progresiva prometiendo aumentar el gasto social, reducir la pobreza, combatir la corrupción e incluso despenalizar las drogas. AMLO es muy popular en México. En febrero, tenía un índice de aprobación récord del 86%. Y se ha ganado este amplio apoyo prometiendo combatir la ortodoxia capitalista neoliberal. El modelo económico neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país, ha declarado AMLO. El hijo del neoliberalismo es la corrupción. Cuando dio a conocer su plan de desarrollo nacional multimillonario, López Obrador anunció el fin de la larga noche del neoliberalismo. Las políticas de izquierda de AMLO han causado ondas de choque en Washington, que durante mucho tiempo se ha basado en líderes neoliberales mexicanos, que aseguran una base laboral estable, barata y explotable, y mantienen un mercado confiable para los productos estadounidenses y abren fronteras para el capital y las corporaciones estadounidenses. El 27 de noviembre, un día después de declarar a Nicaragua como una amenaza de seguridad nacional, Trump anunció que el gobierno de los Estados Unidos será designado como carteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas. Tal designación podría allanar el camino para la intervención militar directa de los Estados Unidos en México. Trump reveló esta nueva política en una entrevista con el presentador de derecha de Fox News, Bill O'Reilly. ¿Va a designar a esos carteles en México como grupos terroristas y comenzar a golpearlos con drones y cosas así? Preguntó O'Reilly. El presidente de los Estados Unidos se negó a descartar ataques con aviones no tripulados u otras acciones militares contra los carteles de la droga en México. El anuncio de Trump pareció sorprender al gobierno mexicano, que inmediatamente convocó a una reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos. La designación fue particularmente irónica considerando que algunos de los principales líderes del cártel de drogas en México tienen vínculos de larga data con el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, los líderes del cártel notoriamente brutal de los Zetas fueron entrenados originalmente en tácticas de contrainsurgencia por el ejército estadounidense. Durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos armó, entrenó y financió escuadrones de la muerte de derecha en toda América Latina, muchos de los cuales estuvieron involucrados en el tráfico de drogas. La CIA también usó dinero del narcotráfico para financiar grupos paramilitares contrainsurgentes de extrema derecha en América Central. Estas tácticas también se emplearon en el Medio Oriente y el sur de Asia. Estados Unidos armó, entrenó y financió a extremistas islamistas de extrema derecha en Afganistán en la década de 1980 para luchar contra la Unión Soviética. Estos mismos yihadistas salafistas respaldados por Estados Unidos fundaron entonces Al-Qaeda y los talibanes. Esta estrategia se repitió más tarde en las guerras estadounidenses en Libia y Siria. El comandante de ISIS, Omar al-Shishani, por ejemplo, había sido entrenado por el ejército de los Estados Unidos y recibió el apoyo directo de Washington cuando estaba luchando contra Rusia. El gobierno de Barack Obama también supervisó una campaña llamada Proyecto Gunrun R y Operación Rápido y Furioso, en la cual el gobierno de los Estados Unidos ayudó a enviar miles de armas a los carteles en México. La periodista mexicana Alina Duarte explicó que, con la designación de los carteles como terroristas por parte de la administración Trump, están creando la idea de que México representa una amenaza para su seguridad nacional. ¿Deberíamos comenzar a hablar sobre la posibilidad de un golpe de Estado contra López Obrador en México? Preguntó Duarte. Señaló que los medios corporativos de Estados Unidos se han embarcado en una campaña cada vez más feroz para demonizar a AMLO, retratando al presidente elegido democráticamente como un dictador aspirante hambriento de poder que supuestamente está arruinando la economía de México. Duarte discutió el tema de la interferencia estadounidense en la política mexicana en una entrevista con Max Blumenthal y Ben Norton de The Grayzone, en su podcast Moderate Rebels. Ahora, una campaña de murmullos por temor a que la oposición de derecha intente derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador se está extendiendo por todo México. El propio AMLO ha abordado públicamente los rumores, dejando en claro que no tolerará ninguna discusión sobre golpes de Estado.
Qué equivocados están los conservadores y sus halcones, tuiteó López Obrador el 2 de noviembre. Refiriéndose al asesinato en 1913 del presidente progresista Francisco Madero, que había sido un líder de la Revolución Mexicana, AMLO escribió: "Ahora es diferente. Ahora no se permitirá otro golpe de Estado", declaró. En los últimos meses, a medida que se intensifica el temor a un golpe de Estado, López Obrador se ha inclinado aún más hacia la izquierda, desafiando directamente al gobierno de los Estados Unidos y afirmando una política exterior independiente que contrasta marcadamente con la subordinación de sus predecesores. El gobierno de AMLO ha rechazado los esfuerzos de Estados Unidos para deslegitimar al gobierno izquierdista de Venezuela, lo que obstaculiza los esfuerzos de Washington por imponer al activista de derecha Juan Guaidó como líder golpista. AMLO dio la bienvenida al derrocado líder socialista ecuatoriano Rafael Correa y recibió al izquierdista argentino Alberto Fernández para su primer viaje al extranjero después de ganar la presidencia. En octubre, López Obrador incluso le dio la bienvenida al presidente cubano Díaz-Canel a México para una visita histórica. Operación Cóndor de Trump 2.0. Para Washington, un México independiente y de izquierda es intolerable. En un discurso para los venezolanos derechistas con sombrero de maga en Miami, Florida, en febrero, Trump despotricó contra el socialismo durante casi una hora y amenazó con cambiar el régimen a los restantes países izquierdistas de América Latina. Los días del socialismo y el comunismo están contados no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y en Cuba, declaró, y agregó que nunca se permitiría al socialismo arraigarse en el corazón del capitalismo en los Estados Unidos. Si bien Trump ha afirmado que busca retirarse de las guerras en el Medio Oriente, cuando no está ocupando sus campos petroleros, ha intensificado la agresiva intervención de Estados Unidos en América Latina. Aunque el halcón de guerra neoconservador John Bolton ya no supervisa la política exterior de Estados Unidos, Elliot Abrams sigue firmemente incrustado en el Departamento de Estado, desempolvando su libro de jugadas Irán contra para diezmar el socialismo en América Latina de nuevo. Durante el apogeo de la Guerra Fría, la Operación Cóndor, miles de disidentes fueron asesinados, y cientos de miles más fueron desaparecidos, torturados o encarcelados con la ayuda del aparato de inteligencia estadounidense. Hoy, a medida que América Latina se ve cada vez más a través de la lente de una nueva Guerra Fría, la Operación Cóndor se reactiva con nuevos mecanismos de sabotaje y subversión en juego. El caos solo ha comenzado.